¿Cómo sé que una constructora no me va a estafar? ¿Para qué servirá el certificado de gravámenes? ¿Y qué será la propiedad horizontal? Mami, ¿se puede vender mi escuela? Todo lo que necesita saber sobre sus propiedades se lo contamos aquí. En 15 minutos, casa dentro del registro de la propiedad. Bienvenidos y bienvenidas, amigos Radio Escuchas. Estamos ahora en una nueva era, en un nuevo programa, mejor dicho, el primer programa del registro de la propiedad, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, para generar noticia, para generar información de interés ciudadano. Un grato honor estar con ustedes, casa dentro del registro de la propiedad. Vamos a conocer y a entender un poquito más qué es lo que hace, para qué sirve el registro de la propiedad. Este es nuestro primer programa y nos acompaña ahora como coentrevistador Cristian Cordovilla, y mi nombre obviamente tenía que decirlo al inicio, Lilian Moreno. Un gusto estar con ustedes. El entrevistado del día de hoy, nuestro compañero desde el área de archivo, el doctor René Almeida. ¿Cómo estamos, casa adentro? Vamos a ser muy familiares y nos vamos a dirigir por nuestros nombres. Así que René, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Estamos nerviosos o no? Un gusto, sabes que sí, es la primera vez en radio, pero contento de estar con ustedes y de poder transmitir lo que el registro está haciendo por precisamente los usuarios. Y Cristian está así como con cara de ¿y a mí por qué? ¿Por qué se saltaron? Cristian, saludemos a la audiencia. Amigas y amigos del Distrito Capital, muy buenas tardes, bienvenidos a un segmento más de este programa 15 minutos casa adentro con el registro de la propiedad. Como muy bien lo dijo mi compañera Lili, este es un segmento direccionado a que la gente, los radioescuchas y los usuarios en general absuelvan sus inquietudes y nos conozcan un poco más de qué hacemos en el registro de la propiedad. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistarle al director de archivo del registro de la propiedad, el doctor René Almeida, quien nos va a comentar ¿cuál es la importancia del registro de la propiedad? Es una institución a la que muchos usuarios nos vemos abocados a acudir una o dos veces en nuestras vidas, porque no es que compremos, Lili, nosotros una casa cada año, cada 2 años, ya quisiéramos, en el mejor de los casos, pero a veces tenemos que asistir a eso. Mi compañero Mauricio atrás dice, yo sí tengo dos, dice, tengo 2 casas, dice Mauricio. Sí, Mauricio en controles dice eso, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Por supuesto. Con piscina. Y allí muchas de las veces radica la inquietud de la ciudadanía. Primero, saber de qué se trata mismo el registro de la propiedad y, en segundo lugar, cuál es la importancia de esta institución que a veces nos trae ciertos dolores de cabeza. Ok, y hablando de dolores de cabeza, pues bueno, vamos a ver si es que qué tal está después del programa, René. Dinos, René, ¿cuál es la función que tú cumples en el registro de la propiedad? ¿Qué es lo que haces tú ahí? Bueno, en el registro de la propiedad estoy a cargo de toda la custodia del acervo documental del registro de la propiedad. Nosotros tenemos 9,000 volúmenes donde reposa toda la historia transaccional inmobiliaria en Quito. Entonces, a ver, ratito ahí, 9,000... Volúmenes. 9,000 Cuando libros, hablamos de 9,000 volúmenes... Me refiero a 9,000 libros o registros que contienen cada uno un aproximado de 500 páginas cada uno, donde contienes precisamente todos los actos o contratos que celebras, compraventas, hipotecas, prohibiciones, demandas, embargos, que se han venido realizando. Nuestro libro más antiguo es de 1790, para que tengan una idea. Entonces tenemos un alto contenido histórico de la información inmobiliaria en Quito especialmente. Información que es invaluable. En el registro nosotros establecemos políticas de custodia, nosotros como registro de la propiedad lo que hacemos es garantizar seguridad jurídica y sobre todo perfeccionar la tradición en las transferencias. ¿A qué llamo esto de perfeccionar la tradición en las transferencias de bienes inmuebles? Solo cuando inscribes en el registro de la propiedad, mi querida Lili, puedes decir que tú eres propietario. ¿A qué se refiere la tradición que comentas, René, de los bienes inmuebles? La tradición es la entrega de la cosa. Es una forma de adquirir el dominio que lo establece el Código Civil. Por lo tanto, solo cuando me entregan la cosa yo soy propietario. En el caso que tú te vas a una tienda, solo cuando te entregan la funda de pan, el lápiz, eres propietario. En el registro de la propiedad o en bienes inmuebles, solo cuando inscribes tu escritura en el registro de la propiedad eres propietario. Eso es algo que no sabe la gente. Y creen que cuando ya celebraron su escritura en la notaría, cuando ya firmaron los papeles, cuando ya le entregaron las llaves, ya son propietarios del inmueble. Y no es así, porque mientras no lo inscriban, seguirá figurando el anterior propietario o el vendedor o el tradente como propietario a los ojos del registro de la propiedad, lo cual puede traer consecuencias jurídicas para el nuevo comprador, ya que yo puedo seguir una acción y establecer
una prohibición a nombre del anterior vendedor, y si yo no he perfeccionado, si tú no has perfeccionado, Lili, Cristian, tu escritura en el registro de la propiedad inscribiéndolo, pueda que te embarguen tu propiedad, porque a los ojos de la ley no es tuya todavía la propiedad. Vamos a hacer un poquito como una especie de retrospectiva, se me traba la lengua. Tradicionalmente, los seres humanos hemos sido muy apegados a la tierra. Nos encanta estar, sobre todo si es que hablamos de nuestra sociedad ecuatoriana, de nuestros ancestros, tenemos mucho una coyuntura o una unión, una comunión con la tierra. Siempre esto es mío, esto es de mi propiedad. Sobre todo si es que nos vamos al hecho de las comunidades indígenas, tienen un mayor apego, sobre todo con la naturaleza, ¿no? Por tradición, la tenencia de la tierra ha tenido ciertas dificultades. Quizá uno de los hechos más grandes que registra la historia es esas desigualdades que existen entre las grandes posesiones de tierra y las pocas posesiones de tierra, y la distribución que se da en la época de los latifundios. Pero ¿cómo ha evolucionado la sociedad, la tenencia de la tierra para llegar a este punto de registrar propiedades? ¿Cómo se hacía antes y cómo se hace actualmente? Bueno, hay un antecedente histórico que es bastante interesante. Nosotros antes de 1941, donde se codificó un poco, se reunió un poco las normas registrales, nosotros no podíamos hablar realmente de un sistema registral, de alguien o una institución pública, un fedatario público que te diga, sabes que tú eres propietario de esto. Y primaba mucho la palabra, primaba mucho el yo te transferí estas tierras y te transfiero un título, te transfiero una escritura. O sea, el poder de la palabra dada. El poder de la palabra dada. Más o menos como palabra de gallego. Exactamente. Te cuento que inclusive mi abuelito en eso era alguien que no creía en los abogados, no creía un poco en nosotros, y nos decía, no, a mí me vendieron, ya me entregaron las llaves y esto ya está legitimado. Entonces era bastante complicado a una persona de avanzada edad, con esa costumbre que tiene tanta fe en la palabra, explicarle que jurídicamente él no era propietario de sus cosas, sino hasta que haga la documentación y le dé el curso legal a esa documentación. Entonces, es decir, que la importancia del registro de la propiedad radicaría precisamente en eso, en el acto de inscribir la propiedad para que, por ejemplo, si le compro la propiedad a Lili, no es suficiente con que ella me dé la llave, sino que tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad, de lo que puedo entender. Exactamente. Cuando tú celebras un contrato, adquieres obligaciones tanto el que vende como el que adquiere. Y una cuestión que es importante es que la gente esté consciente de que no porque firmó la escritura de venta, que es el contrato más común, por eso siempre me sale la venta a flor de boca, cree que ya está precisamente perfeccionado el tema. Inclusive llegan a exagerar esta circunstancia de tal forma que cuando tienen que hacer una escritura aclaratoria porque no puede inscribirse en el registro de la propiedad por algún error que se cometió en el proceso, piden o cobran adicionalmente, lo cual podría inclusive entrar en el campo penal, ya que estarían estafando, estarían cobrando 2 veces por el mismo terreno. Es decir, el vendedor, el tradente, hasta que no acabe, hasta que no concluya con la inscripción, él tampoco puede desentenderse del tema, porque quien vende la propiedad solo cumplirá su obligación cuando la escritura de venta esté precisamente inscrita en el registro de la propiedad. En ese sentido, René, si bien es cierto como que empezamos un poco a hablar de todo, un poco de la importancia de registrar, de las escrituras, hemos hecho también un poquito de historia, pero como para darle un poco de forma a la entrevista y de historia y empezar por el principio, el registro de la propiedad, yo tengo en los datos que gentilmente ustedes me hicieron llegar, y dice que en 1941 se empieza a codificar toda la historia de la normativa del registro. Pero es un hecho histórico que se da, que a nivel mundial se da, es cuando los registros de la propiedad pasan, en el caso de Ecuador, de manos privadas a manos públicas y a ser regidas por los municipios. Y está considerado como un hecho de vital importancia a nivel mundial. ¿Por qué cobra importancia que no esté en manos privadas y que más bien sea público? Y sería importante también hacer una puntualización para que la ciudadanía comprenda ¿cuál es la diferencia sustancial del régimen anterior y lo que pasa desde el 2011 en adelante con los registros de la propiedad? Muy buena pregunta la que me acaban de hacer respecto a esto. Hay que analizar que la norma no siempre está de acuerdo a la realidad histórica. Es decir, si hablamos de un 1960, hablamos de un Quito, obviamente muy pequeño, donde no había un boom inmobiliario, que tal vez llegaba
de la Recoleta hasta exagerando, hasta la Colón. Actualmente sí tenemos un Quito que los valles ya es totalmente urbano, donde tenemos Pomasqui que ya es urbano, donde tenemos Llano Chico que ya es urbano, donde tenemos Calderón que pertenece a esto, y un boom inmobiliario donde la transaccionalidad en Quito va de 1.200 trámites en certificaciones y 700 trámites en escrituras. Obviamente eso hace que sea necesario un cambio y ya despersonalizar al registrador. La ley de registro de 1966 me hablaba del registrador. Ahora puedes hablar de una institución, el registro de la propiedad, donde 260 compañeros precisamente atendemos las peticiones, tenemos responsabilidades. Es muy distinto ser un empleado público a ser un empleado privado. Como empleado público yo tengo responsabilidad civil, penal y administrativa y por ende me comprometo más con eso. Es interesante el dato que nos da el doctor Almeida diciéndonos que desde 1790 hay registros de inscripciones, pero me pregunto, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la iglesia como San Francisco, o por ejemplo el Teatro Sucre, que son mucho más antiguos que esto, Lili? Sin duda, edificios, inmuebles emblemáticos en la ciudad capital, pero ese es un tema que lo vamos a dejar pendiente para el próximo jueves. Nos acompañará nuestro querido José Aucanceda, que domina el tema. Por ahora, nuestro agradecimiento a nuestro compañero René Almeida, que estuvo ya, los nervios se te bajaron completamente, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes y espero haber sido un poco de ayuda y recuerden, el registro está para servirles a ustedes. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Les esperamos el próximo día jueves en una entrega más de este segmento 15 minutos casa adentro del Registro de la Propiedad. Hasta el próximo encuentro. Soy Lili Moreno Vázquez y por supuesto, como siempre, nos acompañará Cristian Cordovilla. Hasta la próxima. Si hablar de bienes inmuebles y seguridad jurídica le parece aburrido, es porque no ha escuchado 15 minutos casa adentro del Registro de la Propiedad. El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana.